Bendiciones a todos y hoy pues regresamos con la segunda parte de alineándonos espiritualmente con Dios. Antes habíamos como resumen, ¿verdad?, tocado los puntos que alineamiento espiritual con Dios es escuchar, ¿verdad?, oír la palabra de Dios, guardarla en el corazón y al mismo tiempo hacer la obra. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo le dijo en Mateo 23, del 1 al 3, dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, hermanos, alineamiento espiritual es guardar, pero es hacerlo también. Jesucristo dijo que ellos no levantaban ni un dedo para hacer las obras. Dice la palabra que ellos ponían sobre la gente cosas que ellos mismos no hacían. Así que eso es alinear nuestra vida espiritualmente. ¿Y cuáles son los efectos de alinear nuestra vida con Dios? Primeramente, uno es que nos da una relación directa con Dios. Y no necesitamos terceras personas, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Habíamos tocado el ejemplo de que si estamos en una isla, en un barco, si estamos en una montaña o en un desierto y no hay nadie alrededor de nosotros, prácticamente no tenemos una tercera persona. Entonces es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nosotros, ¿verdad?, en una relación directa. Lo segundo que tocamos es que afina nuestros oídos espirituales, ¿verdad? Y podemos escuchar la voz de Jesús claramente. Jesucristo dice: los que escuchan mi voz, dice, esos son mis ovejas. Entonces nos da esa afinidad de oír, de escuchar la guianza de Dios como brújula. Solo estoy dando un resumen pequeño, ¿verdad? Y abre los ojos, ¿verdad? La visión, los ojos espirituales los abre. ¿Por qué? Porque cuando alineamos nuestra vida con la de Dios, comenzamos nosotros, ¿verdad?, a ver lo que Dios ve. Comenzamos a no solo a ver, sino ver cuál es la visión, cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha traído. Comenzamos a tener, ¿verdad?, sueños, visiones de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto solo es un resumen. Todo esto está explicado mayormente en la primera parte. Ahora, como parte de los efectos del alineamiento espiritual, alineándonos espiritualmente con Dios, traemos que el alineamiento espiritual somete las emociones a los sentimientos. Una emoción es una reacción que aparece automáticamente al presentarse a un escenario de vida del presente o de vida, ¿verdad?, en algo que ya pasó, ¿verdad?, una experiencia pasada, un recuerdo que nos ha quedado. Muchos quedan atrapados emocionalmente en escenarios de su vida pasada. Oiga bien, y cuando se les presenta un escenario de la vida actual, en el presente, traen las mismas emociones a juzgar a los que antes se sintió. Escuchen, voy a repetir porque esto es muy, muy importante. Muchos quedan atrapados emocionalmente en escenarios de su vida pasada. O sea que lo que experimentaron un día, ¿verdad?, atrás, los recuerdos que tienen de su niñez, experiencias de relaciones, de trabajos, relaciones sociales, todo eso eso se llama un escenario. Un escenario es todo aquello que pasó de cierta manera. Entonces, muchos quedan atrapados emocionalmente en escenarios de su vida pasada. Y cuando se les presenta un escenario, escuche bien, de la vida actual, algo que les está pasando en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Traen las mismas emociones que experimentaron del pasado a juzgar de nuevo esta nueva situación. Las emociones predisponen a reaccionar ante ese ambiente. Y, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que las emociones que se experimentan
de primera mano en el momento van de la mano con las emociones secundarias o terceras que tuvimos antes. O sea que emocionalmente muchos estamos atrapados en emociones que tuvimos en experiencias del pasado y las seguimos trayendo a nuestra vida actual. Si estuvimos casados y tuvimos una experiencia negativa con nuestro primer esposo, nuestra primera, ¿verdad?, novia, traemos esas experiencias a nuestra vida actual. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que eso lo que trae es, ¿verdad?, que tengamos problemas con las personas que tenemos porque las juzgamos conforme a la experiencia que tuvimos antes. Escúchame, una persona se predispone la mente, las emociones y el cuerpo que tiene, ¿verdad?, las predispone. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos confrontado las emociones del pasado. Las hemos guardado en el inconsciente y cuando venimos a tener una nueva experiencia en nuestro ámbito actual, eso no nos deja seguir adelante, no nos deja prosperar, no nos deja continuar, nos bloquea y nos para. Una persona, escuche bien, al ver aguas profundas, aguas tormentosas o turbulencias, ¿verdad?, o olas de gran magnitud, ¿verdad?, si esa persona tuvo una experiencia de ahogo, tendrá miedo a volver a sumergirse por el miedo al agua. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros somos afectados. El temor, ¿verdad?, es una cosa, el miedo es otra. Mire, el temor viene por reflexionar a lo que se hace, mientras el miedo viene junto con una reacción impulsiva mental, emocional y física, la cual bloquea toda lógica y todo razonamiento. Necesito que usted entienda esto. Nosotros vivimos bajo el temor de Dios. Nosotros reflexionamos antes de actuar. Mientras que la emoción, ¿verdad?, la emoción viene con el miedo juntas. Y es una reacción, no solo es mental, es emocional y es física, la cual bloquea toda lógica y todo razonamiento. Es muy difícil aplicar la Biblia cuando emocionalmente estamos dañados. Si una persona fue traicionada, este es otro ejemplo, emocionalmente queda predispuesta a no querer volverse a enamorar. Oiga bien, teme entregar sus sentimientos por miedo al rechazo, a la humillación. Tiene tendencia de terminar una relación al sentirse comprometida emocionalmente. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona ha sido traicionada y comienza otra relación y comienza a enamorarse de esa persona, inmediatamente la corta, la termina o pone excusas y no lo quiere ver, se le esconde, está tratando de evitar volverse a enamorar por miedo, ¿verdad?, que al entregarse sea rechazada y humillada nuevamente. Gran parte de esa reacción de miedo también no le permite tener relaciones sociales. Escuche bien, cuando una persona ha sido traicionada, no solo afecta el aspecto de esa persona actual en sus relaciones amorosas, también no le permite tener relaciones sociales, las cuales le causan inseguridad personal. Busca personas estables emocionalmente, de un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Desafortunadamente, aún dentro de la iglesia del Padre, ¿verdad?, gente con espíritu de amor, de poder y de dominio propio son muy pocas. Y entonces van buscando en las iglesias o van buscando de iglesia en iglesia, ¿verdad?, personas que sean conformes para no ser dañadas, porque tienen inseguridades personales, ¿verdad? Entonces les afecta el aspecto social. Muchas personas, escuche bien, van de trabajo en trabajo sin poderse establecer, como lo hacen en una relación personal o social, porque al sentirse que se están apegando económicamente, emocionalmente, prefieren romper el lazo, porque si continúan y llegan a depender de los demás, les causa miedo, les causa inseguridad, a volver a sentirse rechazado y humillado.
En este punto, una persona con esta condición puede estar emocionalmente en una cárcel emocional en el alma, donde emociones, mente y voluntad, ¿verdad?, están atrapadas. Una persona con tal condición tendrá miedo. Escúcheme cuáles son las consecuencias. Comenzamos con una traición, ¿verdad?, que le afecta entregarse emocionalmente, le afecta en el aspecto social, le afecta en su trabajo, le afecta en todo lo nuevo le afecta. Pero cuando nosotros comenzamos con una relación, con una traición en lo natural, comienza a transicionar a otros aspectos de nuestra vida, en lo social, ¿verdad?, de trabajo en trabajo, en lo económico, pero vamos a la parte nuestra, en la parte que nos afecta a nosotros como hijos de Dios. Dice, una persona con tal condición tendrá miedo a evangelizar a otros, a salir a evangelizar, miedo a enseñar, a predicar y de llevar una palabra profética al necesitado. Muchas de las fortalezas mentales y emocionales están lejos de donde comienzan. Mire que llegamos al punto importante de cómo una emoción no confrontada y no sometida a los sentimientos desalinea su vida espiritual con la de Dios. Viene a prácticamente afectarla en su ministerio. Repito, muchas de las fortalezas mentales y emocionales están lejos de donde comienzan. Sin embargo, una persona traicionada inconscientemente evita el sufrimiento de la vida. Esta situación lo predispone a no entrar a su ministerio. Si una persona sufrió abandono de hogar, este es otro ejemplo, por parte de su padre o madre, oiga bien, abandono de hogar por parte de padres y madres, tendrá miedo en crecer, ¿verdad?, en una relación directa con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es un Padre terrenal, tipifica un Padre celestial, a nuestro Padre. Y una persona, ¿verdad?, que ha sufrido abandono, ¿verdad?, de esa autoridad, ¿verdad?, claramente que tiene rechazo al Padre o rechazo a su madre. Y por lo tanto, muchas veces podemos ver que cuando nosotros o nuestros hijos han sufrido, ¿verdad?, ellos tienen como un rechazo a la autoridad. Y muchos nunca, aún estando en el cristianismo, no saben dónde comenzó, ¿verdad?, esa emoción, el rechazar emocionalmente la autoridad de una persona, de un gobierno, socialmente, de un hermano mayor, viene. Y está caracterizado, ¿verdad?, que viene emocionalmente de un abandono de un padre, de un rechazo, de una humillación de un padre. Si una persona, ¿verdad?, como esta continúa, no podrá entrar ¿a dónde? A su ministerio. Continúa. No desea entregarse por miedo a ser rechazado y humillado. No, escuche bien. Si en un momento esa persona que así, se siente así, que ha sido abandonado por su padre, escuche bien, cuando él está necesitado, cuando esta persona está buscando de Dios, que ayuna, lee la palabra, y de repente Dios no se presentó y no sintió nada, comienza aquel rechazo que Dios no me ama, que Dios no está conmigo, que Dios no le importa a Dios, porque no sintió nada. Porque Dios no se presentó. Miren las consecuencias que tiene. Por eso nosotros, antes de abandonar un hogar, antes de hacerle algo a nuestros hijos de esa manera, tenemos que tener firmeza y luchar por nuestros hogares, no abandonarlos. En otros casos, el ver y escuchar que hay gente mala en la iglesia, la predispone a estar en autodefensa. Existen señales que uno mismo tiene que identificar personalmente si estamos bajo prisión de un estímulo o una emoción pasada. Esto es muy importante. Existen señales
que uno mismo tiene que identificar personalmente si estamos bajo prisión de un estímulo o emoción pasada. Si nosotros nos encontramos, ¿verdad? Nosotros tenemos que autoanalizarnos. Estoy sintiendo ciertas cosas. Estoy sintiendo que rechazo al pastor, la voluntad de Dios a través del pastor, no lo hago. O sea, él me dice, yo hago lo opuesto. Entonces uno tiene que autoanalizar ese estímulo, esa emoción y comenzar a divagar, ¿verdad?, en la mente de dónde vienen esas consecuencias. Muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos porque pasan tantos años y vamos enterrando esas emociones del pasado, pero nos afectan involuntariamente en nuestro diario vivir. Si reaccionamos sin pensar, oiga bien, si reaccionamos sin pensar, sin reflexionar y sin analizar y sin tener en cuenta el lugar y la ocasión, podemos estar bajo sujeción o dominio inconsciente, involuntario de emociones pasadas. Espero que hayan entendido esto. Si reaccionamos sin pensar, sin reflexionar, sin analizar, sin tener en cuenta el lugar y la ocasión, el escenario donde estamos en ese momento, podemos decir que estamos bajo sujeción o dominio inconsciente, involuntario de las emociones. O sea que las emociones se están disparando sin nosotros tener dominio ni control de esas emociones. Si al estar enfrente de una situación, escuche bien, aumenta la respiración suya y comienza, ¿verdad?, a sulfurarse por lo que está pasando, porque le están diciendo, es que hay una emoción escondida que le está afectando, ¿verdad? Si hay cambios hormonales, usted ya se siente como que quiere ya agarrarla y estrangularla, o usted viene y comienza a meterse en sí mismo, ¿verdad? Todas esas son señales emocionales de que todavía hay emociones que no le permiten a usted reflexionar ¿verdad?, que tienen problemas. O sea, y eso lo que produce es un descontrol emocional donde cualquier momento usted es una bombita que va a explotar, ¿verdad? Hay cambios, ¿verdad?, hormonales de agresión o de pasividad, los cuales provocan cambios en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Mire, las emociones provocan cambios en nuestro comportamiento de carácter. Acordémonos que el carácter y la personalidad es dada de nuestros padres y el carácter lo moldea el mundo, las experiencias exteriores que tenemos nos van construyendo nuestro carácter. Cambios, ¿verdad?, en los gestos de nuestro rostro. Podemos ver cuando una persona está incómoda que ponen una cara como de limón, como que ya quieren brincarle. Estamos, ¿verdad?, estamos bajo control y dominio de esas emociones, de esa parte involuntaria, inconsciente, que solo sale de repente y que no tenemos control ni dominio. Pedro pasó por tal experiencia de no tener dominio propio sobre sus emociones al tener, ¿verdad?, adversidad. Cuando Pedro tenía adversidad en contra, ¿qué es lo que él hacía? Él prácticamente se acobardaba. Pedro no sacaba ¿verdad?, un espíritu de amor, ni de poder, ni de dominio propio, sino él sacaba el espíritu de cobardía, dice la palabra. Negó a Jesús 3 veces porque se vio en la adversidad de ser confrontado, y en ese momento, ¿verdad?, que no es fácil, dijo, bueno, si yo digo que yo soy discípulo, me van a agarrar, me van a maltratar, me van a golpear, y no sabemos cuál fue la naturaleza de su niñez. Pero al final, Dios, a través de confrontar sus emociones, las sometió a sus sentimientos, porque después Pedro, ¿verdad?, era perseguido como todos los demás discípulos y lo perseguían por todos lados, y Pedro al final continuó y terminó su ministerio. La madurez emocional viene cuando, al enfrentar y confrontar una emoción pasada, la cual causó incertidumbre, dolor, angustia, al volverla a tener, ya no se reacciona igual, sino con amor, poder y dominio propio.
Dios no nos ha dado, dice la palabra, un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Y eso es lo que Dios viene a hacer. Dios viene a darnos ese dominio sobre nuestras emociones. Continuando, ¿verdad? Tenemos a un Pablo, a un Saulo de Tarso. Dice que venció el reto al dolor y al sufrimiento. Pues Jesús le mostró, después de que se le apareció, camino a Damasco. Le digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Por qué lo perseguía? Le dijo Jesucristo. Tuvo contentamiento al estar en la pobreza. Mire, tanto fue la capacidad que tomó Pablo, que Pablo decía, yo tengo contentamiento, he aprendido a vivir en la riqueza, en la pobreza, en la tristeza, en la alegría. Mire toda la capacidad que obtuvo Pablo al someter sus propias emociones. Lo sufrió todo, pero sentimentalmente, ¿verdad? Pablo era muy estable. Pablo tenía un carácter, mire, Dios me lo reveló de una manera que yo me quedé, tuve que abrir la boca, porque dice, en ningún momento se muestra a Pablo como una persona violenta y tampoco como una persona agresiva. Aunque no lo dice la Biblia, el consentir la persecución y muerte a los seguidores de Jesús demuestra haber tenido un carácter fuerte, sin compasión y sin misericordia. No se lo dice la palabra, pero mire sus acciones. Hablan de una persona violenta y agresiva, porque dice la palabra que consentía la muerte y consentía, ¿verdad? Ese aspecto de su vida. Perseguía. ¿Verdad? Él consentía que persiguieran a los hijos de Jesucristo, a los discípulos de Jesús. Pablo tenía dificultades en reflexionar. Mire, se va a gozar hoy día, porque cuando Dios revela las cosas, revela sus ministerios, uno se tiene que gozar. Dice, Pablo tenía dificultades en reflexionar antes de actuar. Nunca hemos escuchado eso de Pablo. Dice, una vez actuaba, aunque supiera que tenía que retractarse de sus hechos o parar, le era difícil a Pablo. ¿Por qué? Jesús le dijo, dura cosa es dar goces contra el aguijón. Mire, escuche y retenga esa palabra en su mente, en su corazón y en su espíritu. Jesús le dijo, dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Mire, goces es dar vuelta atrás, movimientos hacia atrás para no continuar. Pablo iba contra la razón de ver los milagros, los prodigios mostrados, contra la razón y el poder mayor de Dios, una fuerza mayor a la que se le oponía a Pablo. Imagínese usted que Pablo era tan testarudo que él miraba los milagros y él sabía que era así y que ese era de parte de Jesús, pero aún así él continúa y se daba, ¿verdad?, contra el aguijón. El no someter las emociones al control y razonamiento de los sentimientos tiene como consecuencia el dar goces contra los mismos problemas que se vienen teniendo. Escuche bien, el no someter las emociones al control y razonamiento de los sentimientos tiene como consecuencia el dar goces, ¿verdad?, o movimientos, ¿verdad?, contra los mismos problemas. O sea que si usted tuvo un problema en el pasado, usted sigue con el mismo problema y se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando. No logra pasar esos problemas. El problema, ¿verdad?, que vuelve a tropezar una y otra vez con el mismo problema. El problema, ¿verdad?, es tal, ¿verdad?, que tiene otra consecuencia. Si una persona se sigue dando y dando y dando y dando contra el mismo aguijón, ¿verdad?, muchas personas, ¿saben lo que les pasa? Comienzan a entrar a la violencia y a la ira incontrolable. Es una consecuencia. El necio, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue hiriendo, se sigue hiriendo y sigue hiriendo hasta que después toma una actitud violenta y toma una actitud, ¿verdad?, incontrolable de ira. Revientan rápido. ¿Por qué? Porque no saben no saben cómo lidiar con una situación que le sigue dando y le dando, pero muchas veces es porque sus emociones los traicionan. Ahí viene todo. El hecho de no tener el poder y dominio propio emocional da lugar a impulsos físicos violentos
a palabras hirientes más cortantes que un golpe. Muchas personas que están emocionalmente atadas al rechazo y a la humillación aceptan su condición como normal. Mire, una persona que están emocionalmente atadas al rechazo y a la humillación aceptan que esa situación de su vida es normal, ¿verdad? Y no desean salir de las relaciones abusivas de parejas, cónyuges, trabajos sociales, maltrato laboral, paga baja, sin beneficios o de horarios malos que nadie quiere tomar. Mire todo el efecto que tiene un rechazo. No es normal. Es normal, la persona se habita a vivir, ¿verdad? Siendo mayugada, siendo maltratada. Tener trabajos con baja paga es un concepto que muchas veces no lo pensamos, ¿verdad? Estar con personas que nos maltratan verbalmente y físicamente, ¿verdad? Perdemos, ¿qué perdemos? Perdemos ¿cómo es que se le llama? La confianza propia. La autoestima la vamos perdiendo y pensamos que eso es normal. ¿Verdad? Podemos ver personas que salen de una persona que las mayugaba, que las maltrataba y vuelven a otra y a otra. Otras personas que van buscando las mismas relaciones que experimentaron ellos cuando eran pequeños. Perdón, pastora, dígame. Pierden su identidad. Pierden su identidad y siempre es verdad cómo se conforman a ese tipo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que van aceptando que para ellos es normal tener un trabajo de bajo paga porque la autoestima, ¿verdad? La van dañando, pero todo viene, ¿verdad? No viene de ese momento, sino viene de experiencias pasadas que ya están enterradas por muchos años. Muchos, escuche bien, muchos se mantienen viviendo en barrios malos, donde el crimen, la violencia, el constante rompimiento de las leyes por parte de la comunidad es una manera cotidiana de vivir, porque temen hacer una confrontación emocional. Una de las tareas más difíciles en la regeneración es dejar de tenerse lástima uno mismo. Yo me lo merezco, que me engañen. Me merezco tener ese trabajo de paga sin beneficios, baja sin beneficios. Merezco que me maltraten, que abusen físicamente y emocionalmente. O sea que cuando nosotros no confrontamos esa emoción de rechazo, ¿verdad? Esas emociones negativas que hemos tenido del pasado, nos vienen a lastimar más. Tenemos que confrontarlas. Si usted ve un hombre de Dios, escuche bien, que abusa de su autoridad con sus amigos, discípulos o congregación, o en su trabajo, su posición que le da la ocasión de sobrepasarse de su autoridad, es porque él mismo fue sometido o está siendo emocionalmente abusado. Si usted conoce un pastor, si usted conoce una persona que tiene autoridad y abusa de su autoridad con los demás, puede ser que esa persona está sufriendo un abuso verbal en su casa. Muchas veces, si la otra persona tiene más unción que él, ¿verdad? Y eso se lo restriega en la cara. Si la otra persona tiene más revelación que la otra, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué le viene a hacer? Viene a afectarle sus emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese pastor, ese discípulo, ese líder sube al altar a enseñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Él va a sacar de lo que tiene y va a comenzar a hacer exactamente lo mismo a los demás. Está bajo de autoestima y se la desquita, escuche bien, involuntariamente con los demás, queriendo que los demás compartan su dolor. Mire, Jesucristo lo maltrataron y él no quiso que compartiera el dolor con los demás. Él tiene que desahogarse en algún sitio y manifiesta momentos bochornosos en su ministerio o con personas a su alrededor. Una persona así siempre está pensando en que lo van a traicionar, que le van a quitar el ministerio, el pastoreo o la posición.
para tener un autoestima camuflada, se llena de orgullo por sus logros, mira de menos a los demás, gobierna con autoridad excesiva para protegerse a sí mismo. Yo creo que nosotros conocemos, ¿verdad?, bastante en nuestros ministerios, no solo uno, personas que camufladas de orgullo y de soberbia lo tienen que hacer así, para protegerse a sí mismo, que no los dañe, porque sabe, el pastor es bravo, es enojado, no acepta que le digan distinto a lo que él piensa. ¿Pero por qué? Porque hay una inseguridad. Pero eso viene de ¿qué? Abusos emocionales, físicos, mentales de parte de los demás, o cuando estuvo niño, acarrea todo eso. No solo tiene que ser con la persona. Muchas personas que vienen al pastoreo nunca han tenido una liberación ni una sanación interior, y cuando vienen y se paran en un altar, ¿verdad?, y comienzan a sufrir, ¿verdad?, que los peregrinos, los discípulos se le oponen, comienza a sacar todas las emociones negativas del pasado. Por eso nosotros, antes de subirnos a un ministerio, tenemos que pedirle a Dios que nos sane, ¿verdad?, nuestra alma, todo lo interior, nuestro corazón nos limpie. Hay una frase que ronda su corazón, dice: yo soy así, nadie me va a cambiar. Yo personalmente tenía esa misma palabra. Yo decía: yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Muchas de estas cosas que escribo no las escribo porque yo he escuchado, sino porque yo he sido de cierta manera y Dios ha tenido que sanar no solo mi corazón, sino mi mente ha tenido que transformar. De orgullo, bastante de orgullo, de soberbia también, de muchas otras cosas. Entonces cuando se escribe, ¿verdad? Antes que Dios corte para afuera, Dios nos va a cortar a nosotros mismos. No existe nada más peligroso en el mundo espiritual que una persona emocionalmente dañada y con una posición de autoridad, con un espíritu de orgullo y soberbia, como carátula o máscara de protección al miedo, al rechazo, al fracaso y a la humillación. Sospecha de todo mundo y todo mundo está en su contra. Hay un espíritu que lo persigue, un espíritu que lo está persiguiendo toda la vida, diciéndole que todo el mundo está en su contra, que todo el mundo lo rechaza, tiene miedo a la traición. O sea, emocionalmente está incapacitado. ¿Para qué? Para tener un ministerio. Tratará de controlar todo lo que a su alrededor se mueve, dando inicio y entrada al espíritu de Jezabel en su vida y congregación. Escogerá a aquellos que supuestamente son leales a él y los pondrá en lugares los cuales no tienen capacidad espiritual. Tales ministerios son puramente carnales y bastantemente emocionales. Cualquier persona o ministerio que tenga una relación directa con Dios Padre y muestre